ese horario. En este momento, pues tenemos al doctor Hernán Osorio con la conferencia Educación Financiera para la Solidaridad. No sé si hacemos un breve descanso de 15 minutos y regresamos a la conferencia con él o continuamos de inmediato la siguiente conferencia. Levante de Derecho en la Universidad Cooperativa. Se desempeñó como gerente general de la cooperativa Prosperando, subdirector financiero de Confatolima, director de servicios del Juncop y docente universitario. Es el actual director ejecutivo de Confecop Tolima. Ahí tenemos el correo electrónico, tenemos la dirección y los teléfonos de contacto, tanto el móvil como el fijo, para que al finalizar la conferencia, quien quiera hablar con él, pues lo puede ubicar. Vamos a poner en práctica las recomendaciones que nos dejó la doctora Mónica María Arroyave, ¿cierto? La disciplina. Esa frase es muy bonita, ¿no? Y tiene mucho sentido filosófico. Más tarde que temprano la disciplina vencerá la inteligencia, y eso es muy cierto. Admiro la vitalidad de Mónica. Es una mujer que pareciera que no se cansa. Entre otras cosas, el tema que yo les vengo a exponer tiene que ver también con las mujeres. De alguna manera, porque las estadísticas han mostrado que en Colombia, a partir del año 2002, que es cuando se vienen haciendo estudios estadísticos sobre la capacidad de ahorro, sobre el hábito de ahorro en los colombianos, entre el año 2002 y el año 2013 se incrementó el ahorro en las mujeres en un 9.000%, mientras que en los hombres apenas se incrementó en un 272%. En el año 2002 el ahorro en Colombia, digamos el ahorro en Colombia desde el punto de vista estadístico se cataloga como el ingreso menos el gasto, sería el ahorro, es lo que la gente guarda en el sistema financiero, era apenas de 5 billones de pesos. Al año 2013 el ahorro en Colombia representaba 41 billones de pesos. Eso implica que Colombia es un país que ha ido incrementando sus hábitos de ahorro, obviamente porque el ahorro tiene que ver con la inversión. El ahorro es lo que la gente deposita en el sistema financiero, el cual a su vez lo coloca en calidad de créditos o a través de financiación, tanto de proyectos estatales como de las necesidades de los colombianos. Bueno, ¿por qué el nombre de la conferencia? Educación Financiera para la Vida, la Solidaridad y la Paz. Según estadísticas de medicina legal, en Colombia, la tercera causa de suicidio en Colombia está catalogada por los problemas económicos de la sociedad colombiana. Y uno de los principales problemas económicos de los colombianos tiene que ver con el endeudamiento, con la administración de las finanzas. Tendemos a gastar más de lo que ganamos y entonces llegamos a un momento en que las deudas nos agobian y se vuelve una situación supremamente desesperante. Quiero agradecerle a don Baudelino Moreno, al Consejo de Administración y al Comité de Educación de la Cooperativa, el que me permita compartir con ustedes este tema que es inherente a la cooperativa, porque Codentor es una cooperativa de aporte y crédito. Entre otras cosas, siempre lo he dicho, que un ejemplo de responsabilidad social e empresarial humana es la cooperativa, porque la cooperativa está invirtiendo 40 millones de pesos que los mismos asociados durante el año 2014 le generaron a través de la utilización de los servicios, eso se llaman los ingresos de la cooperativa, a través de los excedentes para que la cooperativa lo reinvierta en los asociados. Esa es la rentabilidad de los aportes de los asociados en la cooperativa. Si alguno de ustedes tuviese que pagar asistir a este congreso, yo diría que en Colombia no deja de costar 500, 600 mil pesos. Nosotros asistimos con Baudelino la semana pasada al congreso, al 14º Congreso Nacional Cooperativo, y la sola inscripción valía 800 mil pesos. A ustedes no les cuesta absolutamente un peso. Y esa dinámica se da gracias a ¿qué? Gracias a la puesta en práctica de la solidaridad, pero la solidaridad entendida como la unión de esfuerzos económicos
de 750 maestros, de 750 docentes para un beneficio común. Esto solo ocurre en el sistema cooperativo, esto no existe en el sistema mercantil. Cuando yo voy a una entidad financiera, cuando yo voy a un supermercado, cuando yo voy a ir a adquirir productos y servicios en el mercado, en las empresas mercantiles, yo pago por un producto o un servicio y a mí no me van a retornar nada. En todas las cooperativas, lo establece la doctrina, la filosofía y la ley, establece que no generan utilidades, pero que generan excedentes, que son las mismas utilidades que se reinvierten en los asociados. Un asociado a Codettol puede tener 2, 3 millones de pesos en aportes, que si los tuviera en el sistema financiero generando rentabilidad, eso no le representaría una rentabilidad superior al 2, 3% anual. Y entonces miren ustedes, hagan las cuentas, cuánto les puede representar en rentabilidad el hecho de que la cooperativa anualmente esté haciendo una inversión en ustedes, en el talento humano, en la razón de ser de la cooperativa, que es el asociado. La razón de ser de la empresa mercantil es generar utilidades para el inversionista. La razón de ser de una cooperativa es mejorar la calidad de vida de los asociados. La razón de ser de Codettol es el asociado, porque el cooperativismo está sustentado en una filosofía que establece que la economía debe estar al servicio de las personas. Eso es un valor agregado muy grande que implica una colectividad y un compromiso de todos los asociados. Si yo les preguntara, levanten la mano los que son asociados a Codettol, por favor levántenla. Podríamos decir que más o menos el 50% de los asistentes. Levanten la mano quienes no son asociados a Codettol. La pregunta que yo les haría, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no se han asociado? Entonces, la respuesta tiene que ser coherencia con el beneficio que están recibiendo por parte de la cooperativa. Bueno, vamos a entrar en materia. Educación financiera. Si miramos por internet, ya a veces no se consulta el diccionario, el concepto de educación financiera se refiere al conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a un individuo tomar decisiones informadas de todos sus recursos financieros. Eso es lo que hoy en día se llama educación financiera. ¿Por qué es educación? ¿Por qué educación? ¿Por qué hablamos de educación? Entonces hablamos de educación porque indiscutiblemente ese conjunto de conocimientos que nos llevan a tomar decisiones nos están formando como personas, nos están formando como administradores de las finanzas, y entre otras cosas porque estamos aprendiendo unos términos que indiscutiblemente tienen que ver para que la persona pueda competir, para que la persona pueda hacer negocios y sobre todo para que la persona tenga calidad de vida a través de la eficiente administración de sus finanzas. La educación financiera nos permite tomar decisiones para ahorrar, tomar decisiones para endeudarnos, tomar decisiones para optar por la mejor alternativa de endeudamiento o para optar por la mejor alternativa de ahorro. La educación nos permite adquirir habilidades, capacidad, idoneidad en el momento de endeudarnos. Nos permite adquirir habilidades para administrar nuestras finanzas, para administrar nuestro salario. Y entre otras cosas porque la educación es la dimensión mental del ser humano. El nombre de la conferencia es Educación Financiera para la Solidaridad y la Paz. Y decíamos que en Colombia la tercera causa de suicidio en las personas son los problemas económicos. Y estamos en todo un proceso para alcanzar la paz en Colombia. Estoy convencido que eso se logra a través de la educación, porque la educación es la que nos permite convivir, porque la educación es la que nos permite aprender a vivir en comunidad. Entonces miren ustedes cómo la educación financiera es un aspecto o es una parte de esa educación que nos ayuda a tener calidad de vida. Esa es la dimensión mental del ser humano. Los seres humanos nos movemos en el mundo bajo 4 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión
física del ser humano, que tiene que ver con el vivir. Y entonces sabemos que estamos vivos, ¿por qué? Porque podemos respirar, porque nos podemos vestir, porque trabajamos, y entonces somos de carne y hueso y sentimos. La segunda dimensión es la dimensión espiritual, de la que nos hablaba Mónica ahorita en su conferencia. Y esa dimensión espiritual tiene que ver con el amar, con el amor, con ese sentimiento que nos permite amar a nuestra familia, amar nuestra profesión, amar nuestra cooperativa y amar a los semejantes. La tercera dimensión es la dimensión social del ser humano, que es ese legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, que tiene que ver con ponernos en los zapatos de los demás para dejarles una herencia de conocimiento, un legado. Y la cuarta dimensión del ser humano es la dimensión mental, que tiene que ver con la profesión de ustedes, con el aprender, con el enseñar, con el transmitir conocimiento. Y entonces, qué importante es la educación para que realmente haya paz en Colombia. Lo decían esta mañana también, el presupuesto para educación, según el último presupuesto nacional, estuvo en 29 billones de pesos, pero pareciera que en la práctica esos recursos no se aplican realmente al proceso educativo. Todos estamos escuchando las noticias por la radio, por la televisión, sobre los problemas de la educación en Colombia, que no son nada fáciles de resolver. ¿Por qué educación financiera? Porque definitivamente nosotros somos decisiones. Nuestro actuar en la vida económica depende de la calidad y de las actividades que tengamos cuando tomamos decisiones económicas. Y obviamente buscamos que esas decisiones sean acertadas. Cuando yo voy a solicitar un crédito a la cooperativa, cuando voy a solicitar un crédito en el sistema financiero, lo que yo busco es que pueda optar por la mejor decisión, que realmente yo tenga la capacidad para poder responder por esa obligación, que yo tenga la capacidad para que ese dinero que voy a invertir realmente mejore mi situación económica y no se me convierta en un problema. Porque debemos de adquirir competencias y capacidades financieras, eso hace parte de la formación. Yo tengo que ser competitivo en la administración de mis finanzas. Cuando yo vivo más del crédito que de mi salario, entonces yo no soy competente desde el punto de vista financiero, yo no soy capaz de administrar mis finanzas. Yo no sé, aquí podríamos decir, levanten la mano los que están viviendo del crédito y no de su salario, espero que no seamos la mayoría, ¿no? Para tomar decisiones económicas, todos los días estamos tomando decisiones económicas insignificantes. Venga, hoy me voy para el trabajo en taxi o cojo buseta, o de pronto me voy en bicicleta, o no, voy a levantarme más temprano y me voy a ir a pie para poder ahorrarme lo de la buseta o lo del taxi. Esas son decisiones económicas. Y en conclusión, para vivir bien. Y entonces con eso hacemos que esos indicadores de siniestralidad se disminuyan, y cuando uno tiene en orden sus finanzas, cuando uno tiene una planificación financiera, pues indiscutiblemente tiene mejor calidad de vida. Algunos datos para darle enfoque a la charla en el tema de la educación y sobre todo para trasladarlo hacia la razón de ser de ustedes, que son los niños y niñas de Colombia. Una encuesta que realizó el Banco de la República y el Banco Mundial en el año 2013 mostró que el 37% de los colombianos realizan planeación financiera, el 63% no realizamos planeación financiera. En países como Uruguay o como México, que son parecidos desde el punto de vista social y económico a Colombia, el 40 y 50% de los adultos realizan planeación financiera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es un organismo multilateral, multinacional, en el cual hay 37 países, que se supone que son los países más desarrollados del mundo, y al que Colombia está pidiendo que sea incluido, estableció en una encuesta que hizo entre jóvenes entre 15 y 18 años de edad, analizando las pruebas PISA, Colombia sacó el 379 puntos de 625, fue el último lugar en las pruebas de educación financiera en estudiantes de noveno a grado 11.
Solo se limitan a identificar productos y términos financieros básicos, aplicando de forma limitada esos conceptos a la solución de problemas del día a día. Entonces ellos no entienden todavía qué es endeudamiento. No saben cuál es el índice mayor de endeudamiento de una persona en un hogar. No entienden de pago de impuestos. No entienden tampoco lo que tiene que ver con el ahorro pensional. Que las personas tienen que empezar a hacer aportes en su vida laboral para poder alcanzar en el futuro una pensión. Miremos cómo funciona el sistema financiero colombiano. El sector más importante en la economía de un país es el sistema financiero, porque es el sector que está financiando todas las actividades, tanto de demandantes de dinero como de oferentes de dinero. Entonces la economía de un país se sustenta en el sistema financiero colombiano. Entre otras cosas, Colombia es uno de los países del mundo con una de las mejores estructuras en su sistema financiero, por varias razones. Una, porque Colombia vivió una crisis en el año 82 que implicó una reestructuración desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista estructural y económico del sistema financiero colombiano. Se incluyeron una serie de parámetros de control y de administración del riesgo financiero. Segundo, porque Colombia a finales del siglo XX vivió una crisis en el sector inmobiliario que de alguna manera le permitió subsanar a través de normas y de prácticas financieras esa serie de problemas. Entonces eso hizo que Colombia a finales de la primera década del siglo XXI no entrara dentro de los países como Estados Unidos y los europeos en la crisis financiera. Y entonces hay países del mundo que vienen y hacen pasantías, sobre todo al Banco de la República, al mismo Ministerio de Hacienda, para conocer cuáles son las normas y las políticas que regulan el sistema financiero colombiano. Es uno de los más seguros y de los más blindados del mundo. Hay un aspecto muy importante que es la administración del riesgo. Y entonces ahorita vamos a mirar que hay muchos riesgos que son inherentes al manejo financiero en las instituciones. Y entonces tenemos un sector que está muy bien regulado, que es muy sólido, que es muy fuerte y que está indiscutiblemente administrando el riesgo. Contamos con establecimientos de crédito dentro de ese sistema financiero. Los establecimientos de crédito son los bancos comerciales, son las corporaciones financieras, son las cooperativas financieras, hacen parte de los establecimientos de crédito. Pero también dentro del sistema financiero colombiano están las sociedades de servicios financieros, que son este tipo de organizaciones que prestan servicios al sistema financiero para que funcione. Entonces tenemos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías, que entre otras cosas es una institución de economía mixta, que para que una persona no tenga que pasar por la penosa tarea de pedir el favor a un amigo que le sirva de deudor o de codeudor, entonces lo que hace es pagar un porcentaje de la obligación que va a adquirir en el sistema financiero, y el Fondo Nacional de Garantías lo que hace es avalarlo, lo que hace es fiarlo. Y entonces digamos, son organizaciones que se constituyen exclusivamente para avalar y para fiar a los usuarios del sistema financiero. Dentro de las sociedades de servicios financieros tenemos organizaciones o empresas que prestan servicios en el tema de estudios de crédito, en el tema de proyectos de financiación a corto y mediano plazo, y que hacen que las personas que utilizan el sistema financiero colombiano pues de alguna manera puedan asesorarse de manera técnica para que ese proyecto que van a elaborar realmente tenga una aceptación por parte de la entidad financiera. En Colombia, en el sistema financiero también tenemos entidades con régimen especial, como Finagro, Findeter, Bancoldes, Cenicetex, que son organismos que hacen parte del sistema financiero colombiano, pero que por su objetivo tienen una regulación especial. Por ejemplo, Bancoldes lo que hace es financiar proyectos de microcrédito en el mismo sistema financiero a tasas muy bajas de interés. Por ejemplo, Findeter lo que hace es financiar los proyectos de los entes territoriales. Por ejemplo, ICETEX es una entidad del sistema financiero que se encarga de financiar educación
educación en clases, digamos, en la población vulnerable o en los estudiantes que no tienen capacidad de pago para poder financiar sus estudios, y así sucesivamente. Contamos con entidades aseguradoras, que son compañías aseguradoras que emiten pólizas de seguros. Entre esas aquí tenemos las dos del sistema o del sector cooperativo colombiano, que es la Aseguradora Solidaria de Colombia y que es la Equidad Seguros. Son compañías de propiedad cooperativa que existen en el mercado financiero gracias a los aportes sociales de los asociados en las cooperativas. Por ejemplo, Codetol es dueño de la Equidad Seguros. Yo no sé si ustedes sabían eso. Entonces, la Equidad Seguros existe gracias a que hay 1.300 cooperativas que son dueñas de esa compañía de seguros del sector cooperativo. Y esas 1.300 cooperativas existen gracias a ¿qué? A que hay un colectivo de personas naturales que hacen parte de esa cooperativa. Y obviamente las demás compañías de seguros que ustedes conocen en el mercado financiero. Tenemos las empresas intermediarias de seguros, que son intermediarios de seguros, pero que también hacen parte del sistema financiero y están regulados por el Estado. Entonces tenemos las agencias de seguros, tenemos los corredores de seguros, tenemos los agentes de seguros. ¿Por qué es importante que conozcamos esta información? Porque todas estas organizaciones deben de cumplir con una normativa que regula el sistema financiero colombiano y están vigilados, están supervisados o por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Sociedades o por alguna superintendencia. Tenemos las sociedades de servicios técnicos y administrativos, que son sociedades que hacen parte del sistema financiero, pero que les prestan servicios de organización logística a las empresas que hacen parte del sistema financiero colombiano. Entonces tenemos dentro de esas empresas o organizaciones las empresas de vigilancia en el sector financiero, o las empresas de transporte de valores, o las empresas que diseñan y que imprimen cheques, títulos, valores y todo ese tipo de documentos que se mueven en el mercado financiero. Tenemos las sociedades de capitalización. Las sociedades de capitalización son entidades financieras cuyo objetivo es promover el ahorro en la gente. Entonces son ese tipo de organizaciones que ofrecen planes de capitalización a un tiempo determinado y por el cual le reconocen al ahorrador un interés, una rentabilidad y aparte de eso un sorteo del valor que la persona está capitalizando. Tenemos las bolsas de valores. En Colombia solamente existe la Bolsa de Valores de Colombia. Antes del año 2000 existía la Bolsa de Valores de Bogotá, existía la Bolsa de Valores de Medellín y existía la Bolsa de Valores de Occidente. Gracias a una norma, esas tres bolsas se fusionaron y entonces hoy en Colombia contamos con una sola bolsa de valores que se encarga de negociar y de emitir títulos valores. Ahora miremos cuáles son las autoridades de intervención. Constitucionalmente en Colombia, todas las actividades están reguladas y vigiladas por el Estado, y el Estado lo hace a través de una superintendencia. ¿Eso con qué fin se hace? Con el fin de generar confianza en el consumidor. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay decisiones económicas que tomamos, pero en ignorancia. Y el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros llevamos nuestros dineros, nuestros ahorros a una pirámide, pues simplemente estamos pecando por ignorantes. ¿Por qué? Porque son actividades prohibidas por el Estado y que no tienen ninguna regulación. Entonces, siempre que yo voy a tomar algún tipo de decisión económica en una entidad, lo primero que debo de preguntar es ¿por quién está vigilada? Y entonces tenemos la Superintendencia Financiera de Colombia, que vigila y supervisa a todas las entidades del sistema financiero colombiano. Tenemos la Superintendencia de Sociedades, que vigila y supervisa a todas las sociedades. Tenemos la Superintendencia de la Economía Solidaria, que es la que vigila y supervisa a las cooperativas, a los fondos de empleados y a las asociaciones mutuales. Tenemos otra cantidad de superintendencias, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.